terminan de unir, ponemos grabar y ponemos compartir pantalla. Posiblemente no se nos corte porque arrancamos más tarde, o sea, no se nos corte el horario que se nos cortaba siempre. Pero bueno, vamos a tratar de terminar y 10, así que, bueno, más o menos, para que puedan salir al recreo y etcétera. Bien, todos ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, lo último que habíamos charlado en la clase pasada era, habíamos charlado un poquito sobre Cuvier, que era un anatomista, ¿sí? Acá estaba su fotito, que justamente se puso a estudiar la anatomía comparada de diferentes animales principalmente, ¿sí? Y bueno, y sostenía que las especies no cambiaban a lo largo del tiempo, o sea, era más adepto al fijismo, pero dentro del fijismo al catastrofismo. Y habíamos empezado a charlar sobre el evolucionismo y Darwin, ¿sí? Que acuñó este término de evolución en su libro sobre el origen de las especies, ¿sí? Y fue el primero en hablar, o sea, el primero en hablar de la evolución como nosotros nos imaginamos que es la evolución. Porque bueno, otros científicos antes habían mencionado, ¿no?, este proceso. Y obviamente Darwin tomó varias ideas de sus colegas, principalmente de Lamarck, porque era prácticamente contemporáneo, y propuso un mecanismo evolutivo que era, en algunos puntos era similar al de Lamarck, pero en otros aspectos era completamente diferente, que Darwin lo llamó la selección natural. En realidad, básicamente lo que hizo Darwin fue ensamblar diferentes teorías, ¿sí?, de diferentes autores, pero que quizás no estaban relacionadas entre sí, o algunas no estaban correctas, entre comillas, y él se encargó de transformarlas. ¿Ok? Y habíamos dicho que, bueno, muchas veces Darwin fue ridicularizado, ¿sí? Porque bueno, él sostenía que todos los seres vivos provenían de especies ya existentes y que se iban modificando, ¿sí? Con el correr del tiempo. Entonces, bueno, se le ocurrió la maravillosa idea de decir que el ser humano proviene del mono y pobre se tuvo que comer este tipo de burlas. Estamos buenísimo. Ahí los puedo ver, son una banda. Bueno, el que quiera seguir conectado puede, y si no, me ven y me escuchan por la tele. ¿Ok? Buenísimo, genial. Buenísimo. Hola, Euge. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Entré por WhatsApp web a ver si podíamos y pudimos. Ah, bueno, genial. Y ahora ahí quedan los chicos. Perfecto. Gracias, Euge. Muy amable. Bueno, perfecto. Entonces, habíamos dicho que Darwin, más o menos entre 1850 y 1860, postuló esta teoría de la evolución, este mecanismo de la evolución nuevo, que básicamente consta de 5 subteorías principales. O sea, recordemos que Darwin lo que hizo fue agarrar diferentes teorías y unirlas, ¿ok?, bajo un mismo concepto. Algo que era raro para ese momento, porque nadie tomaba las teorías de otros científicos, ¿no? Pero bueno, las subteorías que él tomó fueron las siguientes. La primera, la evolución es un hecho. O sea, la evolución existe, es. El mundo no es constante, el mundo se modifica todo el tiempo. Las especies que viven en ese mundo, los seres vivos que viven en ese mundo, también se modifican con el tiempo. O sea, acá con esta concepción ya deja de lado la duda de si había evolución o no. Acá lo está afirmando, o sea, pasó, hay evolución, existe, ¿no?
La segunda habla sobre un origen común, es decir, sostiene que todos los organismos que existen, todos los seres vivos, no importa su grupo, todos provenimos de un ancestro en común, ¿sí? O sea, hubo algún organismo en algún momento de la historia de la Tierra, de los cuales se originaron todas las especies que conocemos hoy en nuestros días, ¿ok? Y todas las que vamos a conocer en un futuro. Todos provenimos de un ancestro en común, ¿sí? O sea, de un organismo común que dio origen a todos los seres vivos. Eso significa ancestro común. Lo vamos a ver varias veces durante esta unidad, el concepto de ancestro en común, ¿sí? Así que es importante que sepamos bien qué significa. ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Recuerden que principalmente los que están ahí en el aula, si tienen alguna pregunta, escriban en el grupo, ¿sí? O me escriben a mí, porque como que no los escucharía, digamos, aunque me griten. Así que, bueno, genial. Buenísimo. Entonces, la tercera subteoría habla sobre la biodiversidad, ¿sí? Dice que la biodiversidad de especies es específica. O sea, ¿qué significa biodiversidad? Bio hace referencia a seres vivos, ¿no? A vida. Y diversidad hace referencia a la gran cantidad de seres vivos diferentes, ¿sí? Que hay en la faz de la Tierra. ¿Ok? ¿Estamos bien? Tiagui, te silencio un cachito. Ahí está, buenísimo. Gracias. Ok, entonces, él decía que las especies se diversifican, ¿sí? O sea, diversificar es que, por ejemplo, encontramos para lo que nosotros llamamos pata, supóngale, encontramos un pie, una pata, un ala, una aleta, ¿ok? O sea, es diverso. Si hablamos de un solo órgano, es diverso. Y así podríamos con todos, ¿no? Con cualquier órgano de los sentidos, sistema nervioso, sistema reproductor, sistema del esqueleto, ¿sí? Que haya tanta diversidad justamente hace que la vida puede prosperar, ¿sí? Entonces, lo que él decía es que esta biodiversidad es muy específica, que las especies se diversifican, ya sea porque se dividen en especies hijas o por algún tipo de aislamiento, ¿sí? Geográfico de algún tipo de población que con el tiempo derivaba en una especie nueva. A esto él principalmente observó en una isla, creo que era la isla Galápagos, o cerquita de por ahí, observó especies de pinzones. Los pinzones son unas aves, ¿sí? Y él observaba los diferentes picos, ¿ok? Lo que él supuso es que esa isla estaba colonizada por una especie de pinzón y por diferentes circunstancias que fueron pasando en esa isla, los pinzones fueron modificándose. A tal punto que ya llegó un momento en el cual era imposible, ya no era la misma especie, porque ya tenían características muy distintas entre sí. Por ejemplo, a lo que se refería con aislamiento geográfico es que él observó que en esa isla, por algún tipo de movimiento sísmico, ocurrió una grieta en el suelo. Entonces los pinzones que quedaron de un lado de esa grieta se desarrollaron de una manera y los que quedaron del otro lado se desarrollaron de una manera diferente, ¿sí? Eso es lo que se refiere con algún tipo de aislamiento geográfico. ¿Qué otro tipo de aislamiento geográfico conocemos y nosotros lo tenemos muy cerquita? Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿sí? O, por ejemplo, que haya en realidad no las mismas, pero especies parecidas, ¿no? En Brasil y especies parecidas en África, ¿no? Porque se cree que antes los continentes estaban juntos, entonces es lógico que haya especies que sean similares. Cuando se separaron, obviamente si yo quiero cruzar una planta de Brasil con una planta que está en África, no voy a poder porque son dos especies distintas, pero igual así sus características me muestran que son muy parecidas entre sí. ¿Ok? Y eso pasaba con los pinzones que él observó, ¿sí? Ese mecanismo en el cual se genera una nueva especie, nace una nueva especie, se llama especiación, ¿sí? ¿Y cuándo se genera una nueva especie? Cuando ya adquiere ciertas características que pueden ser de su cuerpo o internas, de sus órganos internos, que si yo lo quiero reproducir
con la especie que era originalmente, no voy a poder, ¿ok? No van a poder dejar descendencia fértil. Entonces ya ahí ya me dice es una especie distinta, ¿ok? Bueno, eso tiene que ver con la diferente biodiversidad. Después, la cuarta, él hablaba de un gradualismo que se producía en el cambio. Es decir, los cambios evolutivos que se daban a lo largo del tiempo se producían porque se acumulaban pequeños cambios, pero continuamente. O sea, si yo quiero ver cómo evolucionó del mamut al elefante que hoy conocemos en nuestros días, obviamente no pasó de una generación a la siguiente, ¿no? O sea, un mamut no tuvo un hijo y de pronto nació el elefante, ¿ok? Sino que esos cambios que se dan en las especies, esos cambios evolutivos, porque estamos hablando de la evolución, se da porque durante muchas generaciones, muchos miles o millones de años, en todos los nuevos hijos de esas especies, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos, y así, se fueron acumulando pequeñísimos cambios, ¿sí? Graduales, porque obviamente no, o sea, no va de la nada a aparecerle se le va a caer todo el pelo al mamut, ¿sí? Sino que cada vez va haciendo que ese pelo sea más fino, más corto, a la otra generación más fino y más corto, a la otra generación más fino y más corto, y así hasta que tenemos el elefante que prácticamente no tiene pelos en comparación al mamut, ¿no? Entonces, son cambios graduales, son cambios continuos. De generación en generación se van dando esos cambios, ¿sí? Esos pequeños cambios que se dan de una generación a la otra se llaman microevolución. Justamente micro porque son pequeños cambios evolutivos. A grandes rasgos, hoy puedo mirar un mamut, mirar un elefante y decir, ok, son especies que se parecieron mucho, se parecen mucho, y quizás, posiblemente, el elefante proviene del mamut, ¿sí? Ahora, son dos especies distintas y posiblemente el elefante evolucionó del mamut. Eso se llama macroevolución, porque el cambio lo estoy viendo en un periodo grande de tiempo. ¿Ok? A eso se refiere con gradualismo en el cambio. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Profe, Sí. Sí, escucho. ¿por qué se lo considera a Darwin padre de la evolución ¿Por qué se lo considera Darwin el padre de la evolución? y no a Wallace? Y no a Wallace, qué buena pregunta. Eso habíamos un poco tocado, gracias por la pregunta, buenísima. Eso lo habíamos tocado un poco en la clase pasada. Yo les había comentado que existe en la ciencia como un gran lugar, porque en realidad es un espacio físico, que es la Royal Society de Londres, está ubicada en Londres, ¿no? Que justamente es como una gran academia que lo que hace es tratar los temas científicos, los que hacen referencia a las ciencias, ¿no? A la física, a la química, a la biología y la matemática. Entonces, claro, cuando uno tiene una propuesta nueva, ¿no? Va hacia la Royal Society y la presenta. Y dice, bueno, esta es mi propuesta de ciencias, de lo que sea, ¿no? Imagínense cualquier tema. Bueno, la Royal Society lo que hace es analizar esa propuesta y si decide que es pertinente publicarla a nivel mundial, la va a publicar, ¿sí? Ahora, Pero, profe, él solo llevó la teoría a Royal Society, no hizo nada más. claro, el tema, sí hizo. Eh, o sea, parte de lo famoso, entre comillas, que fue Darwin, primero es porque pudo unir estas 5 subteorías que cada una estaba por su lado, ¿sí? Antes esto no era común, hoy por hoy se tienen en cuenta otras teorías, pero antes de Darwin no, cada uno trabajaba en su teoría y ya está, ¿no? Y él tuvo por ahí la brillante idea de poder unirlas para explicar el concepto de evolución. Eso no lo había hecho nadie. Después, por ejemplo, la selección natural, que es la idea principal de Darwin, uno cuando nombra a Darwin lo primero que se le ocurre es la selección natural, que ahora la vamos a desarrollar, ¿no? Pero la selección natural tiene tantas evidencias comprobables, ¿sí? Que la hace una teoría válida. Entonces, no se le había ocurrido a otros científicos, solamente se le ocurrió a Darwin, ¿sí? Después, cómo se le ocurrió es otra cosa.
pero Darwin fue el primero que la postuló. En la Royal Society, que la hizo como famosa, porque le dijo a toda la comunidad científica, ok, presten la atención a Darwin, que tiene una teoría que está buena y tiene evidencias, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo la Royal Society, le dio como el renombre que Darwin necesitaba. Pero en realidad Darwin trabajó toda su vida. Él navegó muchísimo, en ese momento, obvio no había aviones, pero navegó muchísimo. Uno de los lugares por los cuales navegó es el canal de Beagle, que está en Ushuaia, ¿sí? O sea, él pasó por nuestro país, ¿sí? Por abajo de nuestro país, y estudió muchísimo, observó muchísimo diferentes especies, animales y vegetales, y también experimentó con esas especies, ¿sí? Al igual que vamos a ver que hizo Mendel para establecer la genética. Pensemos que en ese momento no había grandes tecnologías que le permitieran conocer mucho. Entonces, medio como que las teorías que uno postulaba se comprobaban como se podía, y también era un riesgo, porque tampoco tenías la comprobación al 100%, nunca la tenés, hoy tampoco la tenemos, ¿no? Pero bueno, tuvo la suerte que fue el que la pegó, digamos. Y es cierto que trabajó con Wallace, pero cada uno estaba trabajando en una punta diferente del planeta, ¿sí? Darwin creo que estaba en Inglaterra, y Wallace estaba en Estados Unidos. No se conocían entre ellos, nunca habían tenido contacto, no se mandaban cartas, nada. Cada uno estaba trabajando en un concepto muy parecido, pero claramente lo que prevaleció, lo que la Royal Society aprobó, fue la propuesta de Darwin, ¿sí? No sabemos si fue porque Darwin llegó primero y la propuso, y como que Wallace dijo, bueno, este medio que me cagó, perdón la frase, perdón, pero es así, o no sabemos por qué, pero la propuesta de Darwin prevaleció, ¿sí? No podemos dejar de lado a Wallace, la verdad es esa, porque Wallace habló de lo mismo que Darwin, lo mencionamos, ¿sí? Pero está más, la teoría de la evolución, sobre todo en la selección natural, está más asociada a Darwin, ¿sí? Nada, si les interesa el tema y quieren, hay una película sobre Darwin que al parecer es bastante fiel a su vida, y ahí se cuenta un poco sobre toda la parte social, no sobre la teoría en sí, no sobre esto, pero sí un poco sobre todo lo que tuvo que pasar Darwin, todas las investigaciones que hizo, lo que fue ridicularizado, todo el problema con la academia esta, con sus colegas. Si les interesa y quieren, no sé si está en YouTube, yo creo que la vi por YouTube, o está así en internet en las páginas tipo Cuevana, esas así, está. Y creo que se llama Charles Darwin, tipo corta. Así que bueno, no sé si eso respondió a la pregunta del compañero. Sí, profe. Ok, bueno, Pero tengo otra pregunta. perfecto, Una pregunta adelante. que debía de la Sí, clase pasada. sí. De... ¿Por qué Kenny es mejor que Borders? Ay, no lo busqué, no me mates. Ah, No tengo ¿ves? fundamentos para esa teoría, parezco Darwin. No tengo los fundamentos, pero prometo darla por YouTube, por WhatsApp, Ok. ¿ok? Espero ¿Sí? tu respuesta. Sí, la vas a tener. La vas a tener, es un desafío que acepto. Perfecto, bien, genial, gracias por el ojito, como ves, me sentí intimidada. Sentí que si no iba a aparecer una cabeza de caballo muerto en mi cama. Referencia al Padrino. Si no la vieron, mírenla porque es excelente. Bien, perfecto. La última subteoría principal que Darwin, que quizás es la más conocida, como decíamos recién, es el concepto de selección natural. Este es el más importante, capaz, es como el que más relevancia tuvo, no porque los otros no sean importantes, pero este es como que fue algo nuevo y que impactó muchísimo en la comunidad científica en ese momento, y es la que dice que, claro, la evolución se va a llevar a cabo gracias a la producción de variaciones biológicas en cada generación, es decir, individuos parecidos, pero diferentes, ¿no? A ver, sabemos entonces que la evolución existe. Sabemos que se producen pequeños cambios graduales en las especies, ¿no? Esos pequeños cambios graduales que nosotros los llamamos microevolución, que lo vimos en el apartado que vimos anterior, se transmitían a la descendencia. O sea, yo sabía que mis hijos quizás no eran exactamente igual a mí, pero se parecían, ¿no? Se parecían bastantes. Pero no eran iguales, eran diferentes.
Entonces, claro, Darwin propuso, y le pegó, la verdad es que le pegó, que tendría que haber existido algún tipo de combinación al azar, ¿no? En ese momento ya se conocía el concepto de gen, ya se sabía que los genes eran los que transmitían la información a la descendencia, o sea, a nuestros hijos. Entonces, Darwin dijo, bueno, las combinaciones aleatorias que se hagan en esos genes, ¿sí? de las diferentes características de los diferentes individuos, le otorgan diferentes posibilidades para adaptarse a su ambiente, ¿sí? Aquellas formas mejores adaptadas van a tener mejores posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Hasta que van a dejar descendencia similar, que van a tener mejores posibilidades de sobrevivir, y así. Ahora, los que no tenían buenas características no iban a poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, todas esas combinaciones, sobre todo las buenas, porque iban a prevalecer sobre las malas, iban a dejar descendencia, y esa descendencia iba a tener estos rasgos, ¿sí? Estas características para poder sobrevivir, iban a estar representados en las siguientes generaciones. Por ejemplo, el caso más común, y si quieren después les subo una foto al WhatsApp para que se vea bien, es el ejemplo de unas polillas, ¿sí? Las polillas de Manchester. El tema es así. Cuando pasó la revolución, antes de que estuviera la revolución industrial en Europa, principalmente en Inglaterra, existían unas polillas que eran de color claro, ¿sí? Entonces, eran como beige el color, ¿no? Como color cremita, medio blanco. ¿Qué pasaba? Ahí en Londres existía ahí están las chicas de Le que dele hablar. Espero que estén hablando de Darwin, obvio. Existía un árbol, ¿sí? Que no me acuerdo ahora el nombre, creo que era abedul o algún árbol así, que era clarito su tronco. Entonces, ¿qué pasaba? Las polillas se posaban sobre esos árboles y los pájaros que se comían a las polillas no las veían, porque como que se mimetizaban con el árbol, ¿no? Entonces, bueno, las polillas re bien, porque como no tenían un depredador que se las coma, ¿qué pasaba? Se podían reproducir, tenían hijos, tenían descendencia. Genial, había un montón. ¿Qué pasó? Cuando vino la revolución industrial, ¿sí? Y las fábricas empezaron a producir mucho más, se empezó a llenar todo de humo y de hollín de las propias fábricas, ¿no? Y ese hollín se quedó pegado sobre los árboles. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la mariposa o la polilla nocturna se posaba sobre ese árbol, era clarita, pero el árbol ya no era clarito, era color oscuro. Entonces, ¿qué pasaba? Los depredadores la veían, ¿ya? Un árbol oscuro y una polilla clarita, los depredadores la veían, la podían ver, No. ¿no? No. ¿No? ¿Seguro? Tengo un No. árbol que se volvió negro y la polilla tenía sus alas de color blanca. Y yo pongo algo blanco sobre un fondo negro. ¿Se resalta o no se resalta? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, se resalta. Ah, ¿no? sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Los depredadores observaban, ¿sí? A las aves, las podían ver y claramente se las iban y se las comían, ¿sí? Entonces, empezó a haber menos cantidad de polillas de color blanco y empezaron a desaparecer. Pero ¿qué pasó? Había quizás otro tipo de polillas, ¿sí? Otro de color un poco más oscuro, que estaban ahí, que empezaron a buscar otro árbol para posarse, o empezaron gradualmente a cambiar su color para transformarse en polillas negras o más oscuras. Entonces, con el correr de las generaciones, estas polillas de color oscuro, ¿sí? Comenzaron a prevalecer sobre las polillas de color claro, porque las polillas de color claro morían porque se las comían, y las polillas de color oscuro sobrevivían porque los depredadores no las veían. ¿Ok? En el aula veo que están muy distendidos, es la palabra. Es lunes, ¿no? Sabemos. Pero les pido que, bien,
un rato más, por favor, me prestan atención, un cachito más. Entonces, este ejemplo que acabamos de charlar, que es de las famosas polillas de Manchester, es el caso típico y claro de selección natural, ¿sí? El ambiente, en este caso artificial, porque se produjo por el humo de las fábricas, pero impactó sobre el ambiente natural, seleccionó, entre comillas, los organismos más aptos para sobrevivir. En este caso, la característica para sobrevivir era el color de las mariposas, ¿sí? Pero se podría haber elegido otras cosas, de hecho así se hizo, ¿ok? En este punto, esta teoría se parece mucho a lo que proponía Lamarck, ¿se acuerdan? Con las jirafas, pero Lamarck, ¿qué decía? Decía que había un instinto natural dentro de cada ser vivo para poder sobrevivir. Acá el objetivo no se pone en ese ímpetu del animal, sino que se pone sobre la parte natural, ¿ok? La selección natural. La naturaleza hace la propia selección de las especies. O sea, que para la evolución el ser humano sería una selección de la naturaleza, ¿ok? Fuimos seleccionados por la naturaleza, para el concepto de evolución de Darwin. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ni me escuchan en el aula, directamente. No, sí, profe, se escucha. ¿Sí? ¿Pero se entiende? Sí, se escucha, se escucha. Sí, se entiende, se entiende. Ay, Dios. Claro. O sea, yo estoy acá en mi casa, ¿no? Dando la clase. Pero igual me levanté temprano. Tuve este inconveniente, pero igual estoy acá conectada como para dar una clase, ¿no? Y que se escuche lo que estoy diciendo. Y justo como quedó enfocada la cámara, veo como un grupo de personas que no me estaría escuchando mucho. Así que bueno, nada, no quiero ser mala porque no es mi estilo, pero tendrá repercusiones esto, claramente. Bueno, nos conectamos un ratito más, ¿sí? Por lo menos 10 o 15 minutos más, ¿sí? Les pido que se vuelvan a unir. En el aula también, que alguno de ustedes se una, por favor. Dale. Ok. Seguimos entonces. Bien. Para aquellos que me estaban escuchando y prestando atención en la otra parte del Zoom, ¿les queda alguna duda acerca de la selección natural? No, No, profe, No. ninguna. No, Bueno, profe. genial. Bien. ¿Qué pasó? Todo esto que propuso Darwin, ¿sí? Generó una controversia muy grande, porque era la primera vez que se trataba el término evolución en ese sentido, ¿no? Esto fue más o menos a mediados del siglo XIX, ¿sí? 1850 más o menos. Entonces, claro, todavía había algunos sectores científicos que seguían pensando que, por ejemplo, existía la generación espontánea. Entonces, todo esto o sea, esto de que Darwin propusiera que todo proviene de un ancestro en común, con los que pensaban en la teoría de la generación espontánea, produjo como un quiebre, una pica, digamos, dos bandos, ¿sí? Totalmente separados. Por un lado, los que pensaban al igual que Darwin, ¿no? Que existía el proceso de evolución y que todos proveníamos de un ancestro en común, y por otro lado, los que creían en la teoría de la generación espontánea o que había una fuerza vital que impulsaba que todos los seres vivos avanzaran en su vida, digamos, ¿no? Entonces, claro, esta Academia de Ciencias, pero la parte de Francia, ¿sí? Que no es la central está en Londres y tiene diferentes como sucursales, por así decirlo. Como dice el texto, tomó cartas en el asunto, ofreciendo un premio en efectivo a quien lograse aportar elementos, ¿sí? irrefutables a favor o en contra de la teoría de la generación espontánea. Claro, porque Darwin ya había propuesto lo suyo, ya había puesto sus evidencias y etcétera, pero para que no siguiera estando este tema de una cosa o la otra, ¿no? Para que más o menos toda la comunidad científica se pudiera unificar,
ya que no había tantas pruebas a favor de la teoría de generación espontánea, bueno, lo que dijeron es, perfecto, vamos a ofrecer un premio en plata, ¿sí? O sea, un premio grande, en mucha plata, para que traiga pruebas, ya sea a favor o en contra de la teoría de la generación espontánea, ¿no? Entonces eso motivó, obviamente, a un montón de científicos a trabajar sobre el asunto. Ok, esperemos un segundo a ver si... A ver si se pueden conectar en el aula. Alt F4, profe. Profe, no escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ahora ahí sí. está. Ok. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, les estaba acá comentando a los compañeros rápidamente, ¿sí? Que no hace falta, no, ahí está, gracias. Que todo esto que propuso Darwin, ¿sí? Su teoría de la selección natural, generó una controversia muy grande a mediados del siglo XIX, o sea, para 1850, cuando él lo propuso, porque eran evidencias nuevas sobre un tipo nuevo de evolución, sobre todo la parte en la cual hacía referencia a un ancestro en común. Entonces, se empezaron a generar dos bandos distintos, unos que estaban a favor de Darwin y el ancestro en común, y por otro lado todavía se seguía manteniendo algunos científicos el pensamiento de la teoría de la generación espontánea. Entonces, para que no hubiera más lío entre cada uno de estos bandos, la Royal Society, pero de Francia, la sucursal de Francia, tomó cartas en el asunto y ofreció un premio en efectivo muy grande, de mucha plata en ese momento, para quien pudiera aportar pruebas de la generación espontánea, ya sea a favor o en contra, ¿no? Para terminar una vez por todas con esto de los dos bandos y que la comunidad científica se uniera, ¿sí? El premio en 1862 lo recibió Louis Pasteur, ¿sí? Acá está este hombre. Él propuso, ¿estamos bien? ¿Sí? Genial. Él propuso, estaba trabajando sobre, claro, ¿qué va a ser, por ejemplo, Pasteur, para conocerlo un poco más? Ustedes saben que antes la leche no se conseguía como hoy en el súper, ¿no? Pasaba un lechero que servía en unos tarros, y lo tenías que consumir en un periodo muy corto de tiempo, porque ¿qué pasaba? Se ponía fea, ¿no? Se llenaba de bacterias y se cortaba, ¿sí? Bueno, con eso hacían otros derivados de la leche, pero ya no se podía consumir así. Entonces, claro, esto le llamó mucho la atención a Pasteur, y él estaba trabajando en un proceso con la leche, ¿sí? Para que pudiera durar más tiempo, ¿sí? Que agregarle algo a la leche, algún químico, lo que sea, para que pudiera durar más tiempo. Lo que quería hacerla era volverla un poco más ácida, acidificarla, ¿sí? Lo terminó consiguiendo a lo largo de los años, y es lo que hoy conocemos como el proceso de pasteurización, viene de Louis Pasteur, que principalmente se hace con los lácteos para que justamente duren más tiempo. Por eso hoy compramos un sachet de leche, un cartón de leche, y dura capaz un mes, o un mes y medio, o 2 meses, ¿sí? Gracias a estos trabajos que realizó Pasteur, principalmente el más conocido es el proceso de pasteurización, en donde se le da un tratamiento a la leche, o a los yogures, o a cualquier derivado de la leche, para que pudiera como estar en buenas condiciones, consumible durante más tiempo. También trabajó sobre el proceso de fermentación, principalmente de la uva para hacer vino, y la transformación del vino en vinagre, ¿sí? Trabajó sobre todos estos que hoy por hoy son súper conocidos y nos hacen la vida muchísimo más fácil. Bien, ¿qué es lo que hizo Pasteur? Pasteur, en principio, por la teoría de la generación espontánea, lo primero que hizo fue demostrar que en el aire existían microorganismos,
bacterias, virus, diferentes protozoos, algas microscópicas, ¿sí? Eso está comprobado hoy y se sabe que es así. En el aire está lleno de microorganismos. ¿Cómo hizo? Filtró aire a través de un algodón, ¿sí? O sea, puso un algodón al aire, ¿sí? hizo pasar aire por ese algodón, y luego lo disolvió. Y observó después que en el residuo que quedaba, ¿sí? había una gran cantidad de microorganismos. Recordemos que ya para esta época ya existía el microscopio, o sea que los pudo observar perfectamente. También demostró, sí, ¿Y entonces los quesos por qué proceso pasan? pasteurización, exactamente igual. Cualquier derivado de la leche tiene pasteurización, por eso el yogur, el queso, la ricota, la propia leche, todo eso. ¿Ese es el que estabas explicando recién? Exacto. Todos esos productos pueden durar mucho tiempo. Obviamente nosotros lo tenemos en la heladera porque el frío hace que las bacterias no puedan reproducirse y no haya gran cantidad, ayuda, ¿no? Obviamente, pero si todos capaz en algún momento nos habrá pasado que dejamos el yogur en la heladera y por más que lo dejemos en la heladera, si lo vamos a ver dentro de 5 meses, no se puede comer, porque obviamente tiene una vida útil, ¿no? Un tiempo en el cual lo podemos consumir. Pero antes ni siquiera existía, tenías que consumirlo en un día máximo porque después lo tenías que tirar. Se ponía feo y la gente se ponía mal, se le dolía la panza si lo consumía. Bueno, este proceso de pasteurización hizo que se alargara un poco más ese periodo en vez de un día para consumir, tenías un mes o 2 meses. Entonces fue un gran avance, más que nada también económico, porque por las empresas, las grandes industrias que lo que comercializan, ¿no? Hoy conocemos la Serenísima, Sancor, todos esos. Pero bueno, así que fue un gran avance, digamos. Pero eso sí. Nos vamos, los chicos están guardando todo. Ok, bueno, Nos tenemos que ir ahora. ok, está bien. Lo dejamos por acá y seguimos la próxima. Sí. Profe, Delfina te mando un saludo. Bueno, mandale un beso. Bueno, desconéctense y le avisan a Auge, porfa, ¿sí? Okay, bueno, chao. Cuídense mucho. Saludos a la Hasta familia. luego. Bueno, nos quedamos acá, los que estamos. Así que lo vamos a, antes de meternos